Hola, ¿cómo estás? Espero que este domingo puedas, junto a la palabra de Dios, escudriñar, aprender y crecer. Así que seguimos en el texto de Daniel. Lo que vemos en el texto de Daniel, Daniel 4 específicamente, es cómo Dios obra en medio nuestro. Cómo Dios muchas veces utiliza gente que diríamos no, no es de los suyos, aunque permite que estén gobernando, dirigiendo, para que el plan de Dios se complete. Pero, aunque estos no sean y tengan una pertenencia espiritual que Dios acepte, de todas maneras, Dios marca el rumbo, Dios marca los límites en los cuales estos gobiernos pueden moverse. Queremos decir es que Dios tiene gobierno sobre la historia. Que a veces nos puede parecer que cierto factor o cierto grupo o cierto gobernante no tiene nada que ver con las cosas de Dios, aunque está cumpliendo el plan de Dios. No quiere decir que Él lo sea. Lo que quiere decir es que Dios, en su infinita sabiduría, muchas veces utiliza instrumentos que no serían los más espirituales, porque el plan y el fin debe acometerse. Esto generalmente sucede cuando la iglesia pierde su propósito. Cuando el rol de la iglesia o el pueblo o el grupo que él está usando en ese momento para alcanzar el plan se desvanece, Dios muchas veces permite ciertas circunstancias, inclusive ser apabullados por los que gobiernan. Pero siempre Dios pone un límite. Y ese es el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor había tenido varias experiencias con Daniel y con la intervención de Dios, pero esto no había hecho que Daniel se transformara en un creyente. Así que en este texto tenemos una connotación específica en la cual el rey Nabucodonosor hace un reconocimiento a Dios. Para esto, y el texto lo pueden ver en todo el capítulo 4, hay un proceso de reconocimiento que produce cuando el que gobierna se mira a sí mismo y mira al mundo y cree que le pertenece y cree que es fruto de su obra. Este momento es un momento límite en la obra de Dios, donde Dios tiene que poner a este instrumento momentáneo bajo sujeción y que aprenda quién gobierna sobre el universo, quién gobierna sobre la Tierra, quién tiene el control definitivo sobre el proceso histórico que vive nuestro planeta. ¿Y cómo lo tenemos a nuestro tiempo? Bueno, hoy este tiempo que nos toca vivir es un tiempo en el cual pareciera que todos los gobiernos del mundo están desconectados de Dios. Hoy tenemos, bueno, ayer creo que fue, ¿sí? Se envió otra nave a Marte, ¿sí? El Perseverance, con el fin de investigar. Un grado de conocimiento en el cual el ser humano ha sobrepasado todo lo que teníamos. Esos hitos que avanzan en el conocimiento, en la ciencia, en la mirada expansiva del ser humano sobre el universo, pueden ser momentos en los cuales generen altivez, en mirarnos a nosotros mismos y mirar a aquellos que tienen el poder de decisión, creerse Dios. Hay una idea en la corriente espiritual que gobierna este tiempo, en el cual dice que todos somos dioses. Bueno, esto se parece mucho al Génesis en el momento de la tentación. Esa idea de creer que podemos ser igual a Dios. Cuando pasa esto, Dios interviene de manera específica. Pero siempre esto tiene que ver porque la iglesia se ha corrido de su plan. La iglesia ha dejado de tener la autoridad espiritual sobre la tierra. Este tiempo es un tiempo en el cual la iglesia, los últimos 20 años, ha perdido la autoridad espiritual. A tal punto que
todos los movimientos en contra de la fe, todos los movimientos en contra de la vida, todos los movimientos en contra de la familia han aumentado, especialmente en Occidente, donde hay libertad, de una manera tal que ponen en riesgo las propias creencias, la propia existencia de la iglesia, en la forma tradicional, de los que proclamamos las buenas noticias. ¿Es un tiempo extraño? Sí. ¿Es un tiempo para estar atento? Por supuesto que sí. ¿Es un tiempo para alarmarse? No. ¿Por qué? Porque Dios tiene gobierno sobre la historia. Israel, en el tiempo de Nabucodonosor, había sido llevado en cautiverio debido a su extravío. Quiere decir que lo que había pasado con el pueblo de Dios y su propósito, cuando dejó ser el instrumento que Dios había preparado, todos los males sobre la humanidad cayeron sobre Israel. Pero pese a esto, en aquellos que buscan, Dios mantuvo con este grupo, con Daniel este grupo, un lugar en el cual su testimonio se ha expresado, hasta el tiempo de la restauración. ¿Estará la iglesia en un tiempo parecido? En algunos aspectos creo que sí. Creo que el proceso que nos toca vivir es el proceso de zarandeo de la iglesia. Es decir, la Biblia dice, una de las cartas de Pablo dice, que el juicio comienza primeramente por la iglesia. Quiere decir, cuando Dios va a hacer algo transformador, primero intenta que su instrumento, el que eligió, ponerlo a punto. ¿Sí? Ponerlo a punto. Yo creo que este tiempo es esto. Es un tiempo en el cual la fe está siendo probada. Es un tiempo en el cual los conceptos de la fe están siendo probados. Es un tiempo en el cual los conceptos de la familia están siendo puestos a prueba. El concepto del amor está siendo puesto a prueba. El concepto del comienzo y el fin de la vida por decisión del ser humano está siendo puesto a prueba. Estos son tiempos en los cuales la iglesia está siendo preparada para lo que viene. Así que en este proceso, el texto de Daniel 4, en el cual Nabucodonosor termina reconociendo quién es Dios y que Él gobierna, ¿sí? Viene de un proceso en el cual la soberbia de Nabucodonosor, creyendo que el mundo de su tiempo era fruto de su liderazgo y queriendo él ser reconocido como Dios, Dios interviene de la manera en la cual aún estos que no creían tienen que reconocer que Dios es único. ¿Cómo comienza el texto? Dice el capítulo 4, versículo 1. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo publique las señales y prodigios que el allá, es decir, este texto de Daniel está escrito en arameo y lo que este texto te refleja es la palabra original del texto, que significa en resumen Dios, ¿sí? El Dios de Daniel, el Dios que gobierna sobre los cielos y la tierra. Dice, conviene que yo publique las señales y prodigios que él allá ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno y su señorío es de generación en generación. Nabucodonosor, luego del proceso de humillación o de quebrantamiento en el cual es sometido por parte de Dios debido a su soberbia y su orgullo, tiene que hacer una aclaración de que Dios gobierna. Y muestra parte de la última parte, ¿no? Y su señorío es de generación en generación. No sé si la idea que del último video que yo prediqué te llamó la atención, ¿sí? Cuando el título era medio extraño, ¿no? Enviando un mensaje al futuro, ¿sí? Y esa idea de tenemos que tener una conciencia muy fuerte de saber que estamos sembrando
en nuestros hijos y nuestros nietos un mensaje al futuro. ¿Por qué? Porque estos cambios tan rápidos amerita que la iglesia piense no solo en su generación, que el señorío es de generación en generación, que los tiempos de su venida, de Jesús, su segunda venida, no sabemos exactamente cuándo van a ser, pero que la tarea de la iglesia es mantener vivo el mensaje, ¿sí? Mantener el anuncio de las buenas noticias en contextos favorables y en contextos desfavorables. Los que vienen son contextos desfavorables. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo zarandeada, es decir, está siendo quitado todo lo que es hojarasca, todo lo que es teología humana, conceptos humanos, para volver de vuelta a la palabra de Dios, cosa que perdió la generación que me sigue a mí, y volver a la búsqueda, y volver a la oración, y volver a los principios de las enseñanzas de Jesús. Así que me comprometo a intentar grabar de vuelta los principios, ¿sí?, que estuve predicando durante mucho tiempo en la iglesia, volver a grabar cápsulas de los principios espirituales que Jesús tiene en su mensaje. Pero, con un concepto profético, te diría, este es el mejor tiempo para la iglesia. Porque la iglesia se transforma cuando tiene viento en contra. No te diría persecución, porque estamos en Occidente. Hay persecución de una manera mucho más sofisticada. Pero estos tiempos desfavorables, yo creo que van a sacar todo el potencial de la iglesia. No una iglesia que milite como milita cualquier movimiento político sobre la tierra. Una iglesia que se dé cuenta que tiene que volver a esto que dice Nabucodonosor, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Porque la iglesia del primer tiempo estaba sellada no solo en el encuentro con Jesús, no solo el derramamiento del Espíritu Santo, sino sellada con el concepto de lo sobrenatural que marcaba como señales a la iglesia. Y este tiempo, el tiempo que viene, va a ser un tiempo que, a diferencia de los otros tiempos, no va a ser un proceso en algún lugar, acá o allá o en Argentina, va a ser un proceso de todo aquel que le busca con corazón sincero. Va a poder vivenciar los instrumentos, los prodigios y señales que Dios tiene preparado para aquellos que están haciendo la tarea que Dios les ha encomendado. Así que Daniel estaba en la tarea que Dios le había encomendado. Parece que este tiempo Daniel estaba como guardado, porque lo hacen llamar, ¿sí? Porque esta visión y este sueño que tiene Nabucodonosor lo desconcierta. Pero otra vez, ninguno de los espirituales que lo rodeaban podían interpretarlo. Cuando esto es un propósito de Dios, cuando esto es una voz de Dios sobre los que gobiernan, aunque no crean en Dios, Dios les habla a través de sueños. Dios les habla a través de mensajeros. Pero la interpretación no puede ser dada por cualquiera. La interpretación, cosa que ellos no pueden descubrir por su desconexión con Dios, va a venir por uno que tenga propósito de Dios, un hijo de Dios, uno nacido de vuelta, un creyente en Cristo Jesús, que esté cumpliendo el lugar que Dios propone. Dice el texto que Nabucodonosor estaba tranquilo, versículo 4, en su casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama me turbaban las imaginaciones y visiones de mi cabeza. ¿Sabes qué? Dios habla también a los que no son creyentes. Pero ¿cómo? Sí. Dios habla también a aquellos que tienen poder de decisión, aquellos que tienen poder de producir cambios sobre la humanidad, que la puede llevar a mejor
o a peor. Dice que mandó a traer a todos los sabios de Babilonia para que mostraran la interpretación del sueño. Dice que como siempre venían los magos, los astrólogos, los caldeos. Dice que refería el sueño delante de ellos, pero no pudieron mostrar su interpretación. Evidentemente, Daniel no estaba en este grupo. ¿Sí? Daniel no llevaba una vida de palacio, por lo que nos da el texto. Daniel no estaba así, digamos, haciendo política. ¿Sí? No estaba ahí en la rosca. ¿Sí? Vieron que estaba haciendo su tarea, estaba en su búsqueda personal y estaba a disposición, hasta el punto que lo tienen que hacer llamar. Entonces creemos que hay que meterse acá, meterse allá, meterse más allá. Metete donde Dios te dice que tienes que meterte. Donde no te dice nada, no te metas. Esos lugares son lugares muy peligrosos espiritualmente. Guarda que esos lugares de poder, si aquellos que le toquen, a mí no me ha tocado nunca, intentan enroscar, ¿sí? Meterlos, sacarlo del centro, aquellos que tienen valores y creen en Jesús. Por eso Daniel estaba alejado, aunque estaba cerca. Estaba al toque, pero no estaba con los que fueron llamados. ¿Por qué? Porque no estaba en la rosca, como se dice hoy en política. No estaba en eso. Él sabía que cuando Dios le iba a llamar para hacer algo, Dios iba a abrir las puertas. Y este texto muestra eso. Viste que aquellos que creen que en golpear mucho las puertas, ¿sí? Más que nada del poder o de la política, eso me huele a tarea humana. Eso me huele a poder humano. Eso me huele a política básicamente humana. Le falta ser un estadista de Dios. ¿Qué es ser un estadista de Dios? Es aquel que no está buscando un lugar, que Dios lo pone en el lugar para influir y modificar, pero únicamente en la tarea que Dios le manda hacer. No se cree que puede dirigir el mundo. Se cree que simplemente puede hacer el plan, puede cumplir su tarea. Por ahí sea pequeña aparentemente, o sea grande, no importa. Para Dios es la tarea. Es estar en el minuto, en el segundo exacto. Tenemos que orar para que despierten los líderes de nuestra nación una búsqueda de Dios primeramente, pero en segundo lugar, una búsqueda y consejo de aquellos que son buscadores de Dios, pero que no tienen pactos con las cosas humanas. Es decir, no tienen pactos con la política, no tienen una pertenencia específica a un partido político, simplemente se consideran un outsider, un fuera del sistema, pero trabajando en el sistema. ¿Y esto es raro? Bueno, esto significa lo que dice la palabra. Somos embajadores. Acá no hay que inventar nada nuevo. Si soy embajador, no pertenezco al lugar en el cual estoy. Represento a un Estado. El Estado es el reino de los cielos. Si los que están en el poder y todos los creyentes que participan en política pudieran tener esta visión, ¿sí? Pudieran mirar el texto de Daniel, pudieran ahondar su búsqueda, yo creo que veríamos otros resultados. Porque los resultados que hemos visto hasta ahora en nuestra nación no devienen de la influencia de Dios. Y esto no tiene que ver con un partido político, nada, olvídate de eso. No hablemos más en términos humanos. Uno tiene que mirar el proceso de decadencia. Y uno tiene que mirar el proceso de crecimiento de la iglesia. Y son contrapuestos. Algo funciona mal. Si hoy podemos decir, y lo dicen las estadísticas del gobierno y de las entidades que miden estas cosas, que los evangélicos son entre un 15 y 20%. Y si la misma cantidad que los católicos practicantes, digamos.
Si estos dos grupos juntos, ¿sí? Aunque hay diferencias, pero tenemos el mismo valor, no logramos cambiar, ¿sí?, el rumbo de nuestra nación, significa que no estamos influyendo positivamente. Significa que la iglesia, mientras creció, fue invadida por valores que no son de lo alto, por principios que no son de lo alto, por formatos que no son de lo altos, hasta el punto que los que gobiernan nos confunden con un actor más en la vida social sobre nuestra nación. Vamos de vuelta al texto. Hasta que se presentó ante ti mi Daniel. Y una palabra muy curiosa, ¿no? Él le dice mi Daniel, cuyo nombre es Belsasar, es decir, Daniel, y también es la confusión que hay, ¿no? Bueno, nosotros lo llama mi Daniel, ya lo llaman por el nombre original, ¿sí? Dice que cuyo nombre es Belsasar, es decir, el dios Bel. Le ha puesto un nombre de deidad local. Pero esto es una cosa complicada de entender, ¿no? Pero para el mundo que lo rodeaba era Belsasar. Para Nabucodonosor también era Belsasar. ¿Hasta qué hora dejó de ser Belsasar y ahora es mi Daniel? ¿Cuándo es mi Daniel? Cuando el grado de comprensión de Nabucodonosor logró entender que de todos estos que hablaban de espiritualidad, había uno que era sincero, que tenía la posta y hablaba de parte de Dios. Lo llamó su Daniel. ¿Habrá un creyente en Argentina que no importa que en cada periodo de gobierno el que gobierna lo considere mi Daniel? Y yo creo que no lo hay. No lo hubo. Por lo menos no lo sabemos. Y por lo menos no nos ha ido tan bien hasta el día de hoy. Eso significa que Dios quiere hacer mucho más. Que Dios tiene que hacer mucho más. Que por ahora la mirada de intervención de los líderes espirituales en Argentina ha sido en el nivel de la política humana. Tenemos que orar para aquellos hombres como Daniel, que tienen que tener un carisma profético. No hay otra forma, porque a ese nivel, se está a ese nivel, el nivel profético, pueda alguna vez encontrar un gobernador que pueda decir, mi Daniel. Dice, y en quien mora el Espíritu del Dios Santo, y referí mi sueño delante de él. Y acá un poquito la historia que ya conocemos, que pueden leerla, ¿no? Lo que quiero transmitir ahora es esta idea del proceso de Nabucodonosor, del lugar de Daniel, de la influencia y de cómo se puede intervenir sin estar en la rosca, cuando verdaderamente el lugar en el cual estamos es el lugar en el cual Dios me puso. Quiere decir que el lugar en el cual estoy, si es el lugar en el que Dios me puso, no tengo que hacer nada para influir, solo esperar que Dios me haga llamar. Pero así funciona. Si no, el resto es inventiva humana, es esfuerzo humano. Por supuesto que lo que tiene que hacer el Daniel o los Danieles es saber el tiempo histórico y que su búsqueda personal, su vínculo con Dios, es el esfuerzo que sí tiene que hacer Daniel por mantenerlo tan vivaz, tan presente, tan lleno del Espíritu, que me permita descansar aún en la vida o en la muerte, sabiendo que estoy en su mano. Vieron las historias anteriores, ¿no? Vieron los conflictos anteriores que habían pasado. Pero, que la historia no termina, nos muestra cómo la intervención de los que somos hijos de Dios no tiene que ver con un programa, no tiene que ver con hacer un proyecto humano de intervención, tiene que ver con que Dios actúe en el plan que Él tiene con aquellos que Dios decide poner en lugar determinado. Y uno diría, pero esto no es la iglesia organizada. No, no lo es. Porque Dios no actúa de esa manera. Dios actúa
con aquellos que escuchan. Y puede ser un pastor, puede ser un apóstol, o puede ser, sin ningún título, el que consideremos por ahí el más pequeño en la iglesia, pero que está dispuesto a hacer lo que les dice, en el lugar en el cual se encuentre. No pasa nada. Sea en la vecindad, sea en el mercado del barrio, donde fuere, o sea al lado de un presidente, al lado de un ministro. No importa. Nuestra nación necesita que no importa el color de gobierno de turno, porque los colores van a cambiar, son colores nada más. Haya hombres de Dios que tengan este nivel profético, esta búsqueda, como Daniel. Hasta el punto que el que gobierna pueda decir mi Daniel. ¿Por qué? Porque en esa persona está buscando la referencia espiritual. Entonces le dice Nabucodonosor en el versículo 9, Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que el Espíritu del Dios Santo está en ti y que ningún misterio se te esconde, he aquí las visiones del sueño que he tenido, declárame su interpretación. Y ahí tenemos cuando comienza a actuar, comienza a ser. Dios comienza a influir. Por eso que este propósito que tiene que ver con Dios e Israel en ese tiempo, tiene que ver con la vuelta a la tierra prometida, el tiempo del exilio. El tiempo del exilio era un tiempo de preparación para Israel. Era para decir, bueno, vamos a ver, ¿sí? Si volvemos. Recuerden que más allá de todos los efectos de la vuelta a Israel, la tierra prometida, es el proceso previo a la venida de Jesucristo. Jesucristo iba a nacer en Israel. Jesucristo iba a estar en el cumplimiento de la promesa del pueblo de Dios. Y para eso tenía que volver y volver a sentarse en la tierra. Y bueno, ¿y cómo no sabemos cómo funciona? No nos importa cómo funciona. Nos tiene que importar es que Dios tiene control. Y el mensaje que quiero dejarte en tu corazón es esto. Es que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Entonces vos mirá, no importa, las noticias que escuchamos todos los días. Esta semana estuvo llena de noticias. No importa si parecen buenas, parecen malas. Dios tiene el control. Lo que vos tenés que preguntarte es, ¿estoy haciendo la tarea que Dios me ha encomendado? Yo soy de la época en la cual los creyentes eran un pequeño pueblo muy feliz. Había una canción que recordaba esto. Los más jóvenes, los que escuchan, no entenderán nada. Donde los creyentes evangélicos, eran pequeños grupitos escondidos en un lugarcito donde nadie veía. Donde era ser absolutamente un bicho raro. Pero raro. Hoy tenemos iglesias en las avenidas principales. Esto se debió al levamiento que se produjo, fin del gobierno militar, diríamos para marcarlo más o menos, un poquito antes, pero el centro fue en la época de Anacondia como exponente propio, ¿sí? del avivamiento en Argentina y otros más que por eso son menos conocidos, pero ese crecimiento, ese conflicto espiritual con el mundo de maldad, ese cambio de vidas, al día de hoy no produjo el cambio y la influencia sobre nuestra nación. Que ese sueño de ser un pueblo grande no tuvo que ver con una fe asentada. Y ahí tenemos que pensar, ¿no? Y yo lo pensé de esta manera, vos tenés que mirar, si tenés mi edad, yo tengo 53, un poquito más, un poquito menos, sos de la generación de la pequeña iglesia, y vos mirás a tus hijos y mirás a tus nietos, y vos sentís que tu fe y la fe de ellos no es igual. Y nos tienes que dejar pensando, ¿qué nos pasó? ¿Por qué esto está pasando? Nos pasa a todos. No digo que haya que lacerarse por esto. Lo que digo es, tengo que hacer la reflexión de mirar, por decir, qué cosas me equivoqué, pero qué cosas puedo remediar. Por eso el mensaje de mandar un mensaje al futuro, y ese vehículo son nuestros hijos, nuestros nietos, tiene que ver con que debo ponerme a trote en alcanzar la dinámica de la fe y empezar a hablar de Dios a través de la experiencia y de lo que Dios hace en mi vida, y no a través de conceptos aislados que no transmiten nada. Nuestras vidas
son el único vehículo de testimonio que impacta a nuestros hijos. Y decís, bueno, pero ya me pasó el carro, pasó el tiempo. No pasó. Estamos a tiempo de intentar de una manera diferente sembrar la misma fe poderosa, pero con un formato nuevo. Es no cambiar valores. No estoy hablando de cambiar valores. Estoy hablando de cómo transmitimos nuestra fe. Y la fe se transmite por la experiencia, mostrando las cosas grandes y maravillosas que hace Dios. Que no hayan duda, porque la marca de estas generaciones no va a ser a través de un concepto. Tienen que estar impregnados en el encuentro con Dios. También tienen que estar impregnados en lo sobrenatural. Por eso la iglesia del primer siglo era imparable, porque estas cosas iban juntas. ¿Todos les pasaba lo mismo? No. Pero aquellos que sabían su lugar y avanzaban y iban a lugares inhóspitos, lugares donde no existía el concepto ni siquiera de Dios, ellos iban a ser muertos y volvían con milagros. ¿Será este el tiempo? Es el tiempo. No tengas la menor duda. Y una vez, versículo 27, espero que hayan leído los versículos anteriores, termine de dar el consejo de Dios para la persona. Te dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y borra tus iniquidades, mostrando misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. Y es interesante, ¿no? No le dice tenés que convertirte. Dice, mira el estado del mundo de Nabucodonosor, ¿sí? Un imperialista que mantenía bajo su juzgamiento a los pueblos que dominaba, a fierro, espada y muerte. Y dice, redime tus pecados con justicia y borra tus iniquidades mostrando misericordia. ¿Qué le dice? Haz este cambio. No le dice, confesá tu pecado y agarrá el látigo y flagelate. No, le dice, redime tu pecado con justicia, que es un cambio de actitud. No hay forma de redimir un pecado sino con un cambio de actitud, haciendo todo lo contrario, y borra tus iniquidades con misericordia. Quiere decir que tu testimonio de que Dios está obrando es simplemente cuando tu vida comienza a florecer. Jesús llamaba, por sus frutos los conoceréis. Los que van a impactar en el mundo en el cual vivimos son nuestros frutos. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para orar? Padre, ahora te pido que nos enseñe. Y al leer este texto, el capítulo 4 de Daniel, Señor, podamos trasvasar los principios a nuestro tiempo actual. Y te pedimos, Señor, que queremos estar en el lugar que tú quieres poner. No importa que a los ojos humanos sea pequeño o grande, es insignificante. Lo importante es que en el lugar en el cual yo esté, yo pueda ser consejero de multitud, porque venga en mí la sabiduría. Y para tu iglesia, Señor, tu pequeña pedacito de iglesia en Longchamp, enséñanos a marcar los tiempos que vienen y transformar el funcionamiento en un formato que nos permita mantener libre la vida, lo que tú quieres hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Lee el texto de Daniel, capítulo 4, escuchá la predicación e intentá de esto ponerlo en práctica. Nos vemos la próxima.